Saludo para todos, vamos a continuar aquí y hablaremos ahora de superficies parametrizadas y el plano tangente. Análogamente al caso de una curva en el espacio, por poner un ejemplo, yo esa curva en el espacio la veía definida por medio de un parámetro. Yo transformaba un número en un vector, ¿sí? Ese radiovector. Ahora quiero pensar que tengo una superficie y esa superficie la puedo ver como la imagen de una función que transforma un conjunto abierto del plano, pues en esta superficie tridimensional. Entonces, vamos a decir que una superficie parametrizada, digamos, es una función aquí que parte de R2 y lo llevo a R3, ¿sí? Pensemos que R es esta expresión, donde note que X depende de V, Y depende de V, Z depende de V. Estos son campos escalares, ¿sí? Porque la imagen de esto va a ser un numerito que va a ser la componente de X, la componente de Y, la componente de Z. Así que estos son campos escalares definidos en el abierto U de R2, ¿sí? Y estas ecuaciones son las ecuaciones paramétricas. Entonces, insisto, ahora voy a ver esta superficie, la voy a ver como la imagen de cierta función definida aquí en un abierto del plano. Así como una curva la veía como la imagen de un abierto, que es un intervalo, de los números reales. Transformaba un numerito en un vector de R3. Ahora quiero transformar un conjuntico aquí abierto en una superficie. Básicamente lo que voy a hacer es mostrar algunas de las parametrizaciones típicas, estas que uno tiene que ver sí o sí. Algunas de estas parametrizaciones típicas porque luego más adelante las voy a utilizar, por ejemplo, para cálculos de integrales. Entonces, eventualmente yo quiero hacer una integral definida en un volumen y ese volumen pues voy a tener que parametrizarlo para poder evaluar la función de una manera más sencilla y transformar mi integral en una más fácil y poder encontrar su valor. Vamos con el primer ejemplo típico y es el cilindro. Pensemos que yo tengo un cilindro, pues aquí he dibujado finito, pero realmente lo que está haciendo él es un cilindro infinito, ¿sí? Y ese cilindro infinito yo lo puedo ver como imagen de esta función que me transforma este rectángulo 0,2 pi cruz R, o sea, todos los números reales, en el cilindro. Realmente lo que está haciendo es transformar un rectángulo aquí de altura infinita, sino pues que yo, pues para entenderlo, se lo he dibujado así como un rectangulito finito, pero realmente como estoy dejando que B recorra todos los números reales, pues realmente esto aquí sería infinito y claro, me va a producir un cilindro infinito. Más o menos lo que está haciendo él es enrollar la hoja, ¿sí? Enrollar ese rectángulo. Se puede pensar, por ejemplo, que tienes un rectángulo, insisto, aquí realmente esto es infinito para poder generar el cilindro todo total. Usted tiene este rectángulo y lo que está haciendo la parametrización es como enrollarlo así. Más o menos de esa manera transformas un rectángulo en un cilindro. Otro de los ejemplos típicos de superficies es la esfera. Yo puedo ver la esfera parametrizada por medio de esta función R, la cual va a transformar este rectángulo, ¿sí? En una esfera de radio A. ¿Sí? Aquí tengo el radiovector que mide longitud A. Piense pues que esto le va a dar aquí toda una esfera que no he querido pintarla. Las coordenadas, o más bien, la coordenada X, Y, Z, que fue lo que llamé ahorita ecuaciones paramétricas, esto me va a definir más adelante lo que va a llamar coordenada esférica o en el caso del cilindro, las coordenadas cilíndricas. ¿Listo?
Quiero que note que una vez que uno lo piensa, uno lo ve más o menos natural. Usted puede pensar que ese punto C, usted aquí mueve un poquito y tú luego tienes esta ondada acá. Esta ondada acá de mover en este lado acá abajo, pues es el ángulo teta, mientras que esta que está bajando aquí es lo que llamo phi. Entonces yo muevo aquí bajo y luego con este otro movimiento en teta ubico cualquier punto. Digamos, en una superficie, en una esfera se ve muy bien. El caso más sencillo es, digamos, ver la gráfica de una función z igual a f de x, ¿sí? Yo esa gráfica la puedo ver como una superficie parametrizada simplemente tomando como x igual a u, y igual a b y z pues f de u, b y definir esto. Esto vendría siendo como una extensión de cuando yo tengo una curvita, digamos, y igual a g de x, en el caso unidimensional. Y para ver esa curva parametrizada, yo definía x como t y definía alfa de t como t, g de t. Y de esta manera decía que la curva la estaba viendo parametrizada por medio de t. Es más o menos la extensión acá, pero ahora pues tengo una superficie y esta función es de dos variables, por eso lo veo de esta manera. Vamos a hablar ahorita del plano tangente. Pensemos ahora que yo defino las rectas u igual a u sub 0, b igual a b sub 0 constantes, ¿sí? Este es el conjunto U del plano, esto es U. Entonces aquí yo puedo definir unas rectas constantes, ¿sí? Esas rectas me van a definir curvas sobre la superficie. Recuerde que R transforma este conjuntico del plano R2 en esta superficie de R3. Entonces cuando yo me fijo en esto, pues esto por la acción de la función R me va a transformar acá en unas curvas que las voy a llamar curvas coordenadas. Y claro, esas curvas coordenadas, pues yo les voy a poder calcular unos vectores tangentes allí, así que voy a poder derivar esto para obtener esas pendientes de esas curvas coordenadas. Bien, entonces estas curvas sobre la superficie que fueron transformadas mediante el vector R, digamos las curvas u igual a u sub 0 constante, b igual a b sub 0 constante, esas curvas ahora están en el espacio, pues yo puedo calcularle los vectores tangentes. Y los vectores tangentes pues serían alfa prima, digamos evaluado en un punto u sub 0, sería derivar esto. O sea, la derivada parcial respecto a u, porque digamos alfa es cuando u varía. Análogamente para b, para beta, en este caso es v quien varía, así que ese vector tangente beta prima pues sería la derivada parcial de r respecto a v. Bien, digamos cuando yo ya lo veo componente a componente, entonces ese alfa prima pues sería la derivada parcial de x, que x es un campo escalar respecto a u, la derivada parcial de y respecto a u, la derivada parcial de z respecto a u, todos evaluados en el puntico u sub 0 o e sub 0. Análogamente, obtengo la de beta. Claro, en este caso, pues tengo que derivar parcialmente respecto a v. Entonces, si estos vectores tangentes, digamos, son LI, son linealmente independientes, aquí estos están evaluados en el punto U sub 0, E sub 0. Si esos puntos, esos tangentes son linealmente independientes, entonces pues con ellos voy a poder formar un plano. El vector normal a este plano, pues lo voy a tomar como el producto cruz de ellos dos, que temporalmente voy a llamar n minúsculo. Así las cosas, la ecuación del plano tangente pues sería x menos un punto, escalarmente este vector normal. O sea, quedaría algo de este estilo, ¿sí?
Note por favor que estas componentes x sub 0, y sub 0, z sub 0, pues es r evaluado en el punto u sub 0, v sub 0. Sí, este es el punto en el que yo estoy calculando el plano tangente. Entonces, algo de este estilo quedaría la ecuación del plano tangente. Entonces, en el caso particular en que tengo la gráfica de z igual a f de x, y, con esta parametrización, que por favor no se vaya a confundir, antes la había escrito como r de u, b igual a u, b, f de u, b, es lo mismo, simplemente usualmente uno la escribe en x y y. Pues tengo que la derivada parcial de r respecto a x, pues me da este vector, claro, aquí derivando. Análogamente, no es difícil darse cuenta que la derivada parcial de r respecto a y, pues aquí 0, 1 de f de y. Cuando tomo el producto cruz, obtengo esto. Y la ecuación del plano aquí es, digamos, relativamente sencilla. Toma esta forma, ¿sí? Al hacer el producto escalar anterior. Vamos a terminar encontrando la ecuación del plano tangente a la gráfica de esta superficie en el punto 0, 1, menos 1. Entonces yo voy a considerar, digamos, la superficie parametrizada de esta forma. Pues x, y, z, y z es esto. Bien, entonces me interesa r sub x. Recuerde por favor que esto es otra notación de la derivada parcial de r respecto a x. Entonces en este caso me quedaría 1, 0, aquí sería y menos c a la x. Y r sub y, pues sería 0, 1, derivada respecto a y, aquí me da x. Bien, si eso lo evalúo en el punto, entonces r sub x, digamos que x y y es 0 y 1 respectivamente, entonces sería 1, 0, x es 0, así que esto es 1, y también es 1, entonces esto me da 0. Y r sub y, otra vez, x es 0, y es 1, entonces sería 0,1, 0. Entonces el producto cruz de estos dos, digamos que me daría 0, 0, 1. Ahí está bien. ¿Listo? Con ese producto cruz, esto quedó como feo, r sub x cruz r sub y. Mejor. Eso está mejor. Con ese producto cruz, pues yo voy a escribir la ecuación del plano tangente. ¿Listo? Entonces sería el vector x menos el punto escalarmente el vector 0, 0, 1 igual a 0. Quiero que note que cuando multiplique escalarmente solamente va a sobrevivir la componente z. Así que si bien esto es x menos 0, cuando lo multiplique por esto muere. Y menos 1, cuando lo multiplique por este muere. Entonces aquí quedaría z menos 1, o sea, z más 1, multiplicado por 1. Z más 1 igual a 0. O sea, esto es el plano z igual a menos 1. Entonces, el plano z igual a menos 1 viene siendo el plano tangente a esta superficie en este punto. Esto también se pudo haber hecho, digamos, encontrando la formulita que yo encontré ahorita, ¿sí? Para este caso particular de funciones que tengo así dadas. Puede verificarlo y notar que en efecto llega a la misma expresión z igual a menos 1. Eso ha sido todo por este video.